Bien, hermanos, vamos a ir a tornar a la palabra del Señor en Hechos capítulo 15, versículo 30. Hechos capítulo 15, versículo 30. Y vamos a leer al 35, por favor. Y les voy a pedir que, por favor, al leer la palabra del Señor, ahora se puedan poner de pie. Yo ya estoy de pie, iba a decir, nos pongamos de pie. Se puedan poner de pie. Y vamos a leer. Dice, versículo 30 de Hechos 15. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Y cuando la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Y después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pero a Silas le pareció bien quedarse allí. Mas Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. Siempre es bueno tener un menú variado, ¿no? Un menú variado. Uno siempre se cansa de comer lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo, siempre arroz, siempre fideo. Bueno, gloria a Dios por esa comida, ¿no? Cuánto nos gusta. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios, me gusta poder servirles a ustedes un menú variado. Y estuvimos viendo Romanos y ahora vamos a volver a regresar a Hechos, donde dejamos con el ministerio de Cristo hasta el último de la tierra. Hechos 15. Y no sé si alguno de ustedes recordarán que lo último que vimos de Hechos 15 fue el concilio en Jerusalén, que se pusieron de acuerdo. Bueno, hoy vamos a retomar esta parte. Y el domingo que viene vamos a cambiar el menú, pero siempre va a ser la palabra del Señor, siempre tiene que ser la palabra del Señor. Y en esta parte que estamos hoy abordando, nos hace recordar que ser parte del cuerpo de Cristo es precioso y a su vez es un privilegio. No solamente es precioso ser parte del cuerpo de Cristo, sino que también es un privilegio porque esto es dado por Dios solamente para aquellos que son llamados por su gracia infinita. No es que como un club esto, yo pago y me hago socio y ya soy de ese club. Acá ingresan a la familia de Dios, a la iglesia, aquellos que han sido salvados por la gracia de Cristo. Entonces, no es para todos, es solamente para algunos, para los llamados. La invitación está abierta para todos, pero ser parte del cuerpo de la familia de Dios es dado por el Señor y es dado por Él para que podamos ingresar a su iglesia. ¿Y esto por qué? No porque somos los mejores. Acá no es que decimos, bueno, esta iglesia, a ver, vamos a escoger los mejores. Vamos a elegir a alguien que entre todos los de Bahía Blanca, que prediquen bien, que sean buenos cristianos, que sean buenos diáconos, que sean buenos hermanos, que sean buenas maestras, que sean buenos niños. No, somos insertados en la iglesia del Señor y somos llamados en primer lugar porque no somos los mejores, sino porque somos pecadores, miserables y perdidos. Es todo eso lo que vio el Señor para salvarnos. No porque seamos buenos, sino porque en su infinita gracia y misericordia nos vio que éramos pecadores, éramos miserables y estábamos perdidos sin Él. Entonces ahí llega el Evangelio de Cristo. Nos salva, nos trae hacia Él, nos da esperanza, nos da vida, nos derrama su amor, sus misericordias. Somos hallados por la bondad de un Dios santo, justo y todopoderoso, y despertados para vida para hallar el socorro que es en Cristo, el medio, el único medio, Cristo, nuestro Salvador. Y a su vez también, cuando trabajamos ahora y estamos unidos a la gran familia de la fe, nos damos cuenta que somos un grupo de hombres y mujeres, ¿cómo? Débiles. Somos débiles. Tenemos debilidades, tenemos flaquezas, caemos. Necesitamos la gracia del Señor, necesitamos el amor del Señor, necesitamos la restauración del Señor. Pero eso es lo que somos.
Si nosotros perdemos de vista eso, nos vamos a chocar con una realidad de que tenemos al lado nuestro un pecador, una pecadora que me puede fallar. Me puede fallar. Miren al que está al lado de ustedes. Les va a fallar. Miren al que está al frente de ustedes. Le puede fallar. Somos débiles y necesitamos la gracia del Señor. Y todos estamos en un sentido siendo salvados. El Señor está obrando esa salvación en nosotros. Está transformándonos por medio de una santificación que es progresiva. Y está trabajando en nosotros. Está poniendo su mano sobre nosotros. Nosotros sabemos que ya hemos sido justificados por la gracia de nuestro Señor, regenerados con un corazón nuevo, santificados poco a poco, ya tenemos una herencia segura en los cielos dada por el Padre a ser glorificado, pero, mientras tanto, diría una historieta, ¿no?, de Batman, en Ciudad Gótica, mientras tanto en nuestra vida, ¿qué es lo que sucede? Hay cambios, y hay defectos, y hay problemas. Y todo esto no es algo que nosotros lo traemos y lo guardamos. Todo eso lo ven otros y todo eso lo tenemos que afrontar. Y esos problemas salen a la luz y nuestras imperfecciones la ve mi hermano. Y tal vez tengo un conflicto con mi hermano y tiene que ser resuelto. Y tal vez un desacuerdo, un desencuentro. Pero todavía estamos creciendo en el Señor. Hay una canción de Marcos Vidal que dice, todavía acá estamos, con la espada en nuestras manos todavía. Todavía seguimos luchando, todavía seguimos en pie de guerra, todavía el Señor está trabajando en nosotros y esa obra sobrenatural va a seguir siendo en nosotros progresivamente, avanzando en nosotros progresivamente. Y cuando hay conflictos, sufrimos problemas, pero hay que afrontarlos y resolverlos para seguir adelante, ¿no es cierto? Acá nosotros vimos en Hechos capítulo 15 que hubo un gran conflicto. Se estaba produciendo una división. Había hermanos que estaban diciendo la salvación, se necesita obras para llegar a ser salvados. No solamente Cristo, la obra de Cristo, sino se necesita la obra de la circuncisión para alcanzar completamente la salvación. Y ahí los hermanos tuvieron que comenzar a resolver esto, porque esto era algo crucial en la doctrina bíblica. Y nosotros cuando vemos que hay problemas, y más cuando se trata de la familia de la fe, la iglesia del Señor, algunos creen que en la iglesia no debe haber problemas, pero sí los hay, sí los hay. Sí hay problemas, sí va a haber diferencias, y si no las hay, van a llegar. Pero nosotros vimos que también tenemos que estar preparados para eso. Pero cuando se afrontan con amor de Cristo, con la verdad de la palabra de Dios, con la disciplina, con corrección, entonces, ¿qué hay? Bendición del Señor. Cuando se afrontan estos problemas con la verdad de la palabra de Dios, con mucho amor, inclusive cuando hay que aplicar disciplina en restauración, hay bendición para la iglesia, hay bendición para el cuerpo del Señor. Y en estos textos que tenemos en el día de hoy, continuando con el ministerio de Cristo hasta lo último de la tierra, ingresamos en un suceso que va a ser un gran estímulo para la iglesia. Porque lo que leímos en estos versículos, si nosotros ahora lo vamos a volver a leer, porque nos vamos a dar cuenta que los hermanos se habían puesto de acuerdo en cuestiones espinosas referidas al mensaje central del Evangelio. Y el concilio que se había realizado estuvo deliberando, se llevó a cabo en Jerusalén, participaron los apóstoles, los ancianos, los cuales también estaban Pablo, Bernabé, que ahí también están citados en versos más arriba, donde se definió el asunto casi cerrando el tema de cómo tenían que predicar el Evangelio y cómo era la fe que nuestro Señor nos daba, la salvación que nuestro Señor nos daba. Y todo esto lo cerró Santiago, el medio hermano de Jesús, o el hermano de Jesús, Jacobo. Y él ahí escribe o les dice más o menos cómo relatar esa carta que iba a ser distribuida a partir de ahora en todas las iglesias,
donde ellos tenían que anunciar lo que se habían puesto de acuerdo en ese concilio de lo que era el Evangelio de Cristo. Entonces eso trajo estabilidad. En medio de todo el conflicto, eso trajo estabilidad, eso trajo paz. Eso trajo a la iglesia un periodo en el cual la obra de la predicación de la palabra de Dios iba a avanzar. Y de igual manera hoy, hermanos, cuando surgen inconvenientes y son solucionados en un consenso, que aunque tal vez haya diferencias menores que no perjudiquen a lo que es el Evangelio de nuestro Señor, nosotros tenemos que ver que cuando se solucionan a la luz de la palabra de Dios, nos trae gran alivio. Nos trae no solamente gran alivio y paz, sino que nos hacen continuar realizando la tarea que tenemos que hacer, que nos fue dada por nuestro Señor. ¿A ustedes les ha pasado que cuando ha surgido algún problema, algún inconveniente con alguien, están intranquilos? Pero ¿no les ha pasado también que después de hablar, después de solucionar todo o dejar en claro esas cosas, no viene como una paz, no viene como una tranquilidad? Bueno, ya solucioné esto, ya ahora puedo seguir adelante, ya ahora podemos seguir trabajando con mi hermano, con mi hermana, podemos seguir viéndonos. Porque eso es lo que trae la solución de los conflictos, nos trae paz. Pero hay que afrontarlos. Acá los primeros cristianos tuvieron que afrontar los problemas. Y ahora están en un momento donde hay mucha paz. Y veamos entonces quiénes fueron en primer lugar los instrumentos humanos para tal fin de llevar esta resolución. Vamos a ir un poquitito más atrás. Vamos a ir a la carta que se escribió, al mensaje que se escribió. Noten ahí el versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos. Y enviaron esta carta con ellos. Y esto es lo que enviaron. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también os informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos mayor carga que estas cosas esenciales: que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. Esta era la carta a la cual llegaron a la resolución del conflicto. Se pusieron de acuerdo y ahora era enviada a las iglesias. Porque todas las iglesias tenían que estar hablando un mismo tema, una sola salvación, un solo evangelio. Hermanos, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, no compartimos distintos evangelios, compartimos un evangelio. Si nosotros algún día enviamos misioneros, van a llevar el mismo evangelio que hemos predicado. Y no es que haya otros, sino que hay uno solo. Hay uno solo. Y las iglesias se ponen de acuerdo en esto. Ahí en el versículo 22 nombra a Pablo y Bernabé. Y ellos sabían el buen testimonio que tenían estos dos hombres. Cómo habían sufrido por la causa del evangelio. Cómo habían sido perseguidos. Cómo habían sido maltratados. Y dice también que ahí nombra a Judas llamado Barsabás y Silas como hombres prominentes. Estos no son cualquier hombres. Son hombres de renombre. Son hombres en los cuales hay una reputación. Judas era un predicador y un buen expositor. Excelente expositor. Y ellos confiaban en que él iba a dar un buen mensaje. Y Silas, o Silvano, él era casi como Pablo. Silas tenía el mismo sentir que Pablo. Según algunos escritos historiadores, dicen en sus escritos que al ver a Silas y escucharlo, hacían de cuenta como que estaban escuchando a Pablo. Tenía el mismo sentir,
tenía casi lo mismo que con el denuedo que predicaba también Pablo. Poseía todos los atributos también de un hombre al que Pablo podía llevar en sus viajes misioneros. Que Pablo podía levantar la vista a la congregación y decir, a ver, ¿a quién llevo de todos estos que están preparados? A ver, acá Silas. Él tenía mucho agrado con Silas, porque sabía que él era útil para la tarea. Cuando nosotros tenemos una tarea por hacer, algunos de ustedes que tienen profesiones, no van a escoger a alguien que no sea de la profesión que están ejerciendo. Van a escoger o llamar o emplear a alguien que sepa el oficio. Y si lo sabe hacer excelente, mucho mejor. Bueno, Pablo acá escoge a alguien que sabe hacer bien el oficio. Perdón, Pablo no, eso es en el otro texto que vamos a leer en otro momento, cuando comienza su segundo viaje misionero Pablo. Pero acá la iglesia escoge a Silas también, así como a Pablo, a Bernabé y a Judas, porque eran unos buenos instrumentos. Muy respetado también. Y ahora ellos tenían una misión: leer esta carta a todas las iglesias para que sepan que ya el conflicto se había solucionado y cómo a partir de ahora tenían que proceder para seguir predicando el evangelio. Entonces, ellos iban con una misión y con una tarea. Ellos iban a llevar no solamente el mensaje del evangelio, sino ahora una buena noticia para las iglesias. Ellos le iban a decir a las iglesias, hermanos, ya todo se ha solucionado, hemos llegado a un consenso, ya no estén hablando de las divisiones que puede haber, de los conflictos que puede haber, ahora ya llegamos a un acuerdo y bajo este acuerdo vamos a trabajar. Y eso le trajo mucha paz a la iglesia. Y eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos en claro lo que predicamos. Cuando nosotros tenemos en claro el objetivo en el cual el Señor ha puesto en nosotros, en el cual tenemos que cumplir. Cuando está esto dentro de una congregación, hay paz. Cuando el objetivo es claro, cuando el evangelio es claro, cuando los propósitos conforme a la voluntad de Dios son claros, la iglesia puede andar en paz. Ahora, cuando hay diferencias doctrinales, cuando hay diferencias muy marcadas, doctrinales, acerca de la gracia y de la salvación, hay problemas, no hay consenso. Entonces acá ellos veían necesario que se tenía que poner de acuerdo para poder seguir predicando efectivamente el evangelio. Y estos hombres llegan a Antioquía con una carta muy esperada. Recordemos, hermanos, que esta situación con los judaizantes, ¿qué había pasado? Versículo 23, noten ahí. Perdón, 24. Dice, puesto que hemos oído que algunos de entre vosotros a quienes no autorizamos os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. O sea, la situación con los judaizantes no era algo menor. Ellos habían empezado a predicar otro evangelio, otra doctrina que perturbaba a los hermanos, los inquietaba. Y no traía un consenso, había división, había inquietud, había perturbación en sus vidas. La vida de muchos hermanos de la iglesia crearon esto: temor, angustia, confusión. Y esto había sido diseminado en distintas iglesias. Entonces era importante llegar a este acuerdo para que pueda haber paz en todas las iglesias. Ellos tenían la libertad ahora de predicar el evangelio. Y ahora el problema estaba surgiendo desde adentro. Entonces dijeron, no, tenemos que poner en claro esto para que no haya más angustia y confusión. Y vemos esto entonces en la urgencia como se entrega la noticia. Vean el versículo 30, dice, así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. ¿Qué quiere decir esto? Rápidamente, era urgente. Y pasa eso cuando hay cosas que solucionar, ¿no? Nosotros decimos, ya quiero hablar con el hermano, ya quiero hablar con la hermana, quiero que esto se solucione de una vez por todas. Y entonces corremos rápidamente, tratamos de hablar, charlar para que se solucione esto. Bueno, acá de la misma manera hay una urgencia. Ellos no se distrajeron con otras cosas. Llegan a Antioquía, inmediatamente reúnen a la congregación para que lean la carta. Qué importante que es la iglesia también.
Qué importante que es tener un acuerdo en la iglesia. Porque eso es sumamente importante, saber no solamente lo que creemos doctrinalmente, sino lo que creemos y predicamos acerca de la salvación de nuestro Señor. Y es importante que haya una unidad en esto, que haya un consenso. Qué importante es estar en cada momento donde se nos habla de lo que el Señor está haciendo en la iglesia también. Imagínense que en esta reunión hayan faltado hermanos. Y los hermanos ahora no se enteraron de esto. Pero bueno, obviamente se van a enterar. Pero qué importante que es estar en la iglesia del Señor para escuchar la palabra del Señor. Y el énfasis está acá cuando dice, y reunieron a la congregación. Ellos llamaron a toda la iglesia para que escuchen esto. No llamaron solo a algunos. Vengan solo los diáconos, vengan los miembros, vengan todos a escuchar esto. Y eso es importante, la iglesia reunida para que nosotros podamos estar escuchando lo que dice la palabra del Señor. Y yo veo esto también acá, que no solo en el culto dominical o en una reunión específica, sino que cada vez que se predica la palabra del Señor. Qué importante es estar escuchando la palabra del Señor. Qué importante es que cada vez que se abren puertas donde estamos predicando la palabra del Señor en la semana, toda la iglesia pueda estar participando. Y ustedes dirán, bueno, pero esto es una carta que mandaron los apóstoles. Y yo les tengo que decir, esta es una carta inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y dónde dice eso? Versículo 28. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, esto que ellos estaban redactando, están diciendo que está inspirado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que le hace tomar esta resolución. Es el Espíritu Santo que les va a hablar cuando esto se lea en las iglesias. Esta carta se lea. Acá era necesario que esté toda la iglesia de Antioquía de Siria, que esté toda la iglesia presente, para que puedan aclarar esta cuestión. Pero ¿qué pasó ahí? Leen la carta. ¿Y dónde está el efecto? Bueno, ahora viene el efecto. El efecto está en el versículo 31. Cuando leyeron la carta, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Y ahora sí, después de tanta tensión, ahora llega la paz. Ahora estos hermanos vinieron, traen esa noticia, leen esa carta y hay un gran regocijo y hay un gran consuelo. A diferencia de lo que les sucedía cuando leímos el versículo 24, que estaban perturbados, que estaban dolidos por las falsas enseñanzas, que estaban en angustia y confusión. Ahora viene el consuelo y viene el regocijo. Cuando las cosas están claras, hermanos, en la iglesia, hay consuelo, hay regocijo. Por eso es tan importante resolver los conflictos. Por eso es tan importante que nosotros aclaremos siempre las cuestiones que hay entre nosotros. Porque nos van a traer angustia, nos van a traer problemas. Sin embargo, acá dice que trajo regocijo por el consuelo que les impartía esa carta. Que la carta les daba al no imponerle la circuncisión ni la observación de la ley, sino solamente aquello que de momento podía ofender a los hermanos débiles. Y eso es lo que Jacobo dice. No le impongamos esa carga que dicen ellos, solamente vamos a decirle que se abstengan de pequeñas cosas que pueden ofender a los hermanos judíos que son débiles, que ellos no hacen. Nada más que eso. Sino solamente lo que decía ahí, de abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y obviamente de fornicación. Pero no eran mayores cosas. Pero todo esto de ninguna manera tenía una injerencia sobre la salvación, sino que era una cuestión de convivencia. Porque ya había quedado claro que la salvación es solamente por gracia y es por medio de la fe, por medio de Cristo. Eso ya había quedado en claro. Pero ahora noten ¿por qué dice ahí que trajo gran consuelo?
Trajo gran consuelo porque esto le estaba dando libertad a los hermanos. Le estaba dando libertad de seguir a Cristo. Le estaba dando libertad de seguir predicando el Evangelio de Cristo. Le estaba trayendo el deseo de seguir estando compartiendo el Evangelio y recibiendo el Evangelio de Cristo. Por eso hay tanta alegría cuando se lee esta carta. El apóstol Pablo más adelante lo iba a escribir en su carta a los Gálatas, cuando él les dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. ¿Qué problema trajeron los judaizantes, no? Y hermanos, miren, quiero decirles una vez más, y creo que es mi deber como pastor, es velar el rebaño por la grey que es del Señor. Y yo tengo ese temor. Ustedes, cada uno de ustedes puede tener un jefe. Yo tengo un jefe en el cual trabajo y ese jefe es Dios, directamente Dios. Yo sé que ustedes dirán, Dios también me ve y yo también, el Señor es mi jefe. Pero el pastor de una iglesia, su jefe directo es Dios, trabaja para Dios. Entonces yo tengo que tener temor de eso. Y en base a eso, sé que un día me voy a presentar ante Él por esta iglesia. Tengo que advertirles una vez más, cuidado, cuidado. Cuidado con los judaizantes. Los judaizantes no se han exterminado. Ese espíritu sigue ahí y cada tanto se ve. Es muy sutil. Anda merodeando por las iglesias. Anda buscando dónde poder meterse, infiltrándose. Anda vestido de apariencia de piedad, pero niega la eficacia de esta. Cuidado, porque los judaizantes todavía están activos y los van a querer arrastrar llevándoles a cosas que dice la Biblia de costumbres. No son para nada acordes con el Evangelio de Cristo. Cuidado, lo van a encontrar. ¿Saben cuál es un amplio lugar donde se desarrollan? Internet. Videos, YouTube, y ahí podemos caer. Y ellos te van a decir, no vas a una iglesia bíblica, porque hay que decirle Yahweh, o porque hay que seguir las costumbres del pueblo judío. Cuidado, sin darnos cuenta podemos caer en su trampa. Pero noten también que el versículo 32 sigue diciendo: siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Bueno, toda esta alegría había venido a la iglesia ahora. Ya no era necesario tener en cuenta lo que les imponían para llegar a ser salvos. Ya el Señor los había llevado a una libertad. Tenemos libertad en Cristo, esto todavía está. Tenemos libertad en Cristo. Pero lo que hicieron estos hermanos, trajeron ese consuelo y fortalecieron, dice, consuelo y del fortalecimiento que recibieron con las palabras de Judas y Silas. La iglesia recibió con gozo la carta, pero más disfrutaron de la exposición de esta carta por parte de estos hombres que tenían el ministerio de la predicación. Entonces ellos expusieron la palabra del Señor. Ellos predicaron, alentaron, consolaron, exhortaron y miren, dice con un largo mensaje, El mensaje que hoy ustedes van a escuchar acá no tiene más de 45 minutos, 48 tal vez. Ellos se extendieron, pero ¿qué quiere decir esto? Hicieron larguísimo el mensaje, el tema que acá había muchas cosas por hablar. Y lo que hicieron ellos fue conversar con los hermanos. Expusieron el mensaje con mucha conversación, dice una traducción. Y ellos ahí estuvieron atentos a las necesidades de la iglesia. No dijeron, bueno, leemos esta carta, hermanos, esto es lo que dijo, paz, bien haréis, paz, pasarla bien. Oremos. Señor, gracias por el conflicto que Señor, listo, hermanos, terminamos, nos vamos. Expusieron la palabra del Señor.
Hubo preocupación. A ver, atento a cada uno. ¿Qué era lo que podía surgir? ¿Quedó claro el mensaje? ¿Está claro lo que nosotros estamos predicando, lo que creemos, lo que ustedes tienen que predicar? Y ellos ahí lo hacen con una exposición de la palabra de Dios. Y esta es la tarea que tenemos nosotros, todos nosotros, pero especialmente los ministros del Señor. Tienen dos tareas en particular. La primera es consolar y la segunda es exhortar para perseverar. Cada vez que comparto la palabra de Dios cada domingo o el hermano que predica acá y comparte la palabra, es para alentarnos a perseverar. Es para que nosotros seamos estimulados a la obra del Señor. Es para que seamos alentados en la obra del Señor. Noten que ahí utiliza la palabra consolarlos, con lo cual los creyentes quedan confirmados, como asegurados en la fe. Estén seguros en donde Cristo los ha puesto. Y esto les trae gozo, no solo consuelo, seguridad en la fe, pero el gozo de que el Señor sigue siendo nuestra fuerza. Qué bueno, el Señor no nos dejó. El Señor no descuida a su iglesia. El Señor tiene cuidado por su iglesia. Y eso es lo que ellos estaban viendo. Gracias, Señor, porque estás cuidando tu iglesia. Gracias, Señor, porque podemos seguir predicando el Evangelio. Seguimos unidos. Somos hermanos. Tenemos libertad en Cristo. Todo eso trajo consuelo, pero a su vez dice que estos hombres los exhortaban a perseverar. Les alertaban a todo lo que es bueno. A todo lo que es bueno. ¿Se acuerdan lo que Pablo escribía en su carta a los filipenses? Que se alienten, que exhorten a todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay virtud o algo que merece elogio, en esto pensad o meditad, dice Pablo. Y eso es lo que hace la iglesia. Y eso es lo que hacen los ministros del Señor. Alientan a la iglesia para estas cosas. Las alientan, las animan, para que cada uno de nosotros pensemos todo esto. Veamos ahí el versículo 33, miren lo que dice. Porque estos dos hombres van haciendo saber, podríamos decir, oralmente acerca de las riquezas de la salvación de Cristo. Pero miren lo que dice. Después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. O sea, tanto Judas como Silas se quedan en Antioquía por algún tiempo donde continúan su ministerio de predicación. Y noten que ahí los hermanos se ponen al servicio de la iglesia en Antioquía. Y noten que les diga una aclaración acá, porque algunos de ustedes tienen algunas versiones de la Biblia. El versículo 34 no está en algunas Biblias. Versículo 34 dice, pero a Silas le pareció bien quedarse allí. Pero si tienen la NBI no lo van a encontrar ese versículo. O si tienen la Dios habla hoy, tampoco lo vas a encontrar. Y si tenés la Nueva Traducción Viviente, tampoco lo vas a encontrar. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, porque se omite, y los copistas de los siglos posteriores, en la era cristiana, agregaron como notas explicatorias del texto. Y en el texto de Reina Valera le pareció bien que esa nota esté ahí. Y la dejaron. Porque más adelante, implícitamente, cuando Pablo escoge a Silas, lo escoge para ir a su segundo viaje misionero y Silas estaba ahí. Entonces quiere decir que Silas se había quedado. Y está bien eso, solo es una nota aclaratoria. Porque dice en otras versiones, sin embargo, les pareció bien a Silas quedarse allí. Así dice el texto griego. Les pareció bien quedarse allí. Y esto deja ver luego que cuando Pablo comienza su segundo viaje misionero con Silas, ahí él lo toma para la obra del ministerio y él ya se había quedado. O sea, rápidamente ellos no se fueron, se quedaron al servicio de la iglesia. ¿Qué necesita la iglesia? Y miren el gozo que había traído todas estas buenas noticias, la paz que
ya se ponían a trabajar en la iglesia. Y esto es algo precioso, porque nosotros también vemos ahí en el versículo 35 que Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía. No es que se fueron rápidamente, continuaron el trabajo que habían hecho antes de viajar a Chipre y Asia Menor. Y dice que completan su ministerio, versículo 35, enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. Noten que acá dice, predicando con muchos otros, con muchos otros. O sea, no solamente estaban trabajando 2, o 4, o 1. Había muchos trabajando, enseñando y predicando con muchos otros. ¿Por qué nos dice la palabra de Dios este énfasis? Se quedaron enseñando con muchos otros la palabra del Señor. Porque, hermanos, en la iglesia del Señor no hay lugar para los ociosos. Por eso es el énfasis y está ahí. No hay lugar para los ociosos. El predicador Charles Spurgeon tiene un sermón muy duro que dice, en el reino de los cielos no hay lugar, haciendo una alegoría con las ovejas y donde ellos ponen la miel, las colmenas, ¿no? Dice, en el reino de los cielos no hay lugar para los zánganos, hay lugar para las abejas obreras y trabajadoras. Fuerte, pero acá nos está diciendo la palabra de Dios. Ellos no se quedaron ociosos, siguieron enseñando, siguieron predicando, siguieron hablando del Señor. Y no solamente eso, con muchos otros, con otros que también seguían y querían trabajar. El celo y la utilidad de otros también deben despertarnos. Cuando vemos hermanos que están sirviendo, que están saliendo a predicar, que están discipulando, hermanos, no es para que nos quedemos cruzados de brazos diciendo, qué bárbaro, hermano, sale a predicar, mirá, qué bárbaro, que el Señor le bendiga, voy a orar. No, es para que lo imitemos. Y en lo posible, acompañémoslo también. Imitémoslo, hagamos la obra del Señor. Necesitamos todavía predicar el Evangelio de Cristo. Más en nuestros días. Se necesita obreros todavía. Finalmente, hermanos, qué bueno es poder ser pacificadores en la iglesia del Señor, ¿no? Y eso es a lo que el Señor nos llama. Estamos unidos en un solo mensaje y en un solo evangelio. Y qué triste que es ver otras organizaciones que muchas veces cambian el evangelio y lo transforman en métodos. Y eso, sin lugar a duda, que trae una división. Porque cuando uno va a la palabra de Dios, ve que hay un solo evangelio. Y cuando levanta la vista y ve la iglesia, ve que hay métodos. Y entonces mira la Biblia y mira la iglesia y dice, pero acá no concordamos con nada. Y obviamente que hay gente que se va de ciertas iglesias porque no encuentra una unidad con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser fieles a la palabra de Dios en el trabajo. Si nosotros somos fieles como iglesia a la palabra de Dios, vamos a tener paz entre nosotros y vamos a hacer la tarea y la misión unidos con Cristo. Y no por medio de los métodos o inventando otro evangelio más popular, con más alcance. Nosotros tenemos que estar unidos a la historia del cristianismo bíblico, cómo predicaron el evangelio. Cómo predicaron el evangelio. Yo no lo puedo hacer más efectivo. Que nosotros podamos predicar el evangelio y enseñar la palabra de Dios también cada uno de nosotros, entre nosotros. Ocuparnos, como le decía Pablo a Timoteo, hasta que yo regrese, Timoteo, hasta que llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y enseñarles y animarles. Hasta que yo llegue. Por eso la obra del Señor tiene que continuar. Por eso cuando vamos a algún lugar a predicar la palabra de Dios, el otro día lo hablábamos con los hermanos de Punta Alta, yo me gozo, hermanos, que ustedes, por más de que en un tiempo yo no he podido estar con ustedes, ustedes hayan seguido predicándose el evangelio entre ustedes, discipulándose, hablando de Cristo. Porque muchas veces siempre tiene que estar el pastor, pero tiene 24 horas el pastor también, y tiene otras cosas también que atender de la iglesia.
Y entonces si no está, no hacemos nada. No, sí hay que hacer. No estoy capacitado. Y capacitate. Anotate en un instituto bíblico, empezá a estudiar. Agarrá más la Biblia, apagá el televisor y dejá el celular, apagalo. Y agarrá una teología sistemática. Agarrá las doctrinas cristianas. Empezá a ver lo que es necesario que la gente sepa. Y empezá a ser un obrero del Señor. Porque eso va a traer paz a la iglesia. Va a traer edificación a la iglesia. Y necesitamos eso en medio de un mundo tan complejo. Que podamos estar concentrados, hermanos, de la tarea que tenemos de llevar el Evangelio a todo el mundo. Y acá está el desafío de esta mañana. ¿Cómo vas a comenzar? ¿Cómo vas a comenzar? ¿Qué determinación vas a tomar hoy? Para ya mañana empezar a ver qué necesitas afilar en tu vida para que en la iglesia, cuando se necesite un obrero que enviar a tal lado, podamos ver, como hizo Pablo, a ver, Silas, sí, vos sos espectacular, Silas, te veo todo el fruto del Señor, sabés de la palabra del Señor. Qué precioso sería, ¿no? Y toda la iglesia tiene esa responsabilidad. Cuando se eligen los obreros en la iglesia del Señor, dice que nosotros tenemos que levantar la cabeza y mirar a la iglesia del Señor, a ver si hay hombres fieles que guarden todo lo que dice la palabra de Dios, para decirle, vení, vamos a trabajar, vení, vamos, acá hay un conflicto que resolver, vení, acompáñame, o te puedo enviar a vos para poder solucionar esto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos traes consuelo y aliento por medio de tu palabra. Señor, ayúdanos a ser diligentes, no solamente en el estudio de tu palabra, en la predicación de tu palabra, sino también, Señor, a que podamos hacer discípulos. Y sobre todas las cosas, gracias, porque acá nos das una guía también, Señor, de cómo se resuelven los conflictos y a su vez qué paz nos trae a la iglesia tener un solo evangelio, la doctrina clara entre nosotros, el mensaje del evangelio claro entre nosotros. Señor, gracias porque esto trae paz, trae unidad, trae un consenso, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles en tu palabra, individualmente y como iglesia que somos. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.